Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para quienes estamos en el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara continuar con este segundo ciclo de conferencias virtuales, las tendencias de la historiografía en el siglo XXI. Y el día de hoy recibimos con muchísimo gusto a la doctora Francisca Neff de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Estéticas, sede Oaxaca en particular. Voy a leer una breve semblanza de ella. Estudió Historia del Arte y Filología Románica en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y en Valencia, España. En 2013 se doctoró en Historia del Arte por la UNAM, recibiendo mención honorífica por su tesis, La Escuela de Cora en Puebla, la transición de la imaginería en la escultura neoclásica. Con una beca postdoctoral de la Universidad de Heidelberg, investigó los espacios conventuales femeninos de la Puebla del siglo XVIII. Como docente invitada, impartió clases sobre escultura, arquitectura, Instituto de Historia del Arte Europeo de la Universidad de Heidelberg, y con el IBD Marburg, Instituto Libre de Arqueología de Edificios y Documentación, en el proyecto de rescate de la primera catedral de Maguncia en la iglesia de San Joanis. Desde septiembre de 2017 es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, Centro de Extensión Oaxaca, en el área de arte virreinal. Sus líneas de investigación se centran en escultura y retablos de los siglos XVII y XVIII, conventos femeninos en el Nuevo Mundo y los procesos de recepción del sermón barroco, temáticas sobre las que ha realizado ponencias y artículos. Y en esta oportunidad nos presenta la conferencia Apuntes sobre la historia del arte y sus enfoques recientes, especialmente en México. Pues muchísimas gracias. Es un gusto tenerla con nosotros, repito, y pues le pediría a los presentes un aplauso, al menos virtual, dadas las circunstancias. Pues la dejo con el uso de la voz. Muchas gracias por la bienvenida, por los aplausos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y presentar un panorama muy breve sobre el devenir de la historia del arte y los retos a los que nos enfrentamos aquí en México con las obras que tenemos presentes. Lo que tengo planeado para esa media hora es presentar primero un recorrido sobre la, digamos, historia del arte tradicional y después algunas cuestiones que estoy viendo en mis investigaciones que estoy llevando a cabo aquí en Oaxaca para presentarles algunos enfoques que estamos manejando en base a las temáticas que nos presentan nuestras obras a las que nos enfrentamos. Entonces voy a compartir pantalla para ilustrar un poco lo que estoy diciendo y vamos adelante. A ver. Entonces, ya deberían ver mi presentación. ¿Es así? Sí, se ve bien, gracias. Perfecto. La historia del arte es una historia pues compleja y más bien deberíamos hablar de las historias del arte y no solamente de la historia del arte, porque hay muchas historias que se están contando, que se han contado. Y la finalidad de todas es preguntar acerca de los contenidos de las obras artísticas, definir su forma, ubicarlas en tiempo y espacio y también revisar su recepción. Así lo definimos ahora, pero
hemos iniciado desde unos principios mucho más humildes. El primero, quien da cuenta de obras artísticas y de artistas, es Plinio el Viejo en su enciclopedia Historia Naturalis, donde recopila fuentes antiguas, por tanto es una fuente muy importante para nosotros para conocer los escritos griegos, y en todo esa presentación que da de la riqueza del Imperio Romano, en los libros 35 y 36, de 37 en total, es decir, bastante al final, habla sobre mineralogía y en ese contexto también sobre pintura, escultura y arquitectura, entre otras. Y presenta algunas vidas de artistas. Lo que hay que rescatar de ahí es que es una percepción del artista como artesano y el arte es visto como un desarrollo parecido a los procesos de la naturaleza. Es decir, desde inicios primitivos se llega a un florecer y después se marchita y vuelve a empezar ese mismo proceso. Plinio ha sido una fuente muy importante. Como pueden ver, puse dos publicaciones, una del siglo XV y una del siglo XVII. Ha recibido una constante lectura y recepción a lo largo de los años. Entonces es, digamos, nuestra primera fuente. Sin embargo, marca más nuestra idea sobre qué es el arte, qué son los artistas, qué son las obras, y nos podemos quitar muy difícilmente esa idea. Es lo que nos ha enseñado Vasari. Giorgio Vasari, con su vida de artistas que publicó a mediados del siglo XVI en Florencia, ha marcado nuestra percepción no solamente de que es una obra, sino también que es un artista, y la idea del genio que tenemos, por ejemplo, la importancia de ligar la biografía de un artista con su obra o la necesidad de hacer eso viene de Vasari, porque él escribe la historia del arte como una historia de artistas, haciendo una narración de distintas vidas de artistas, empezando con los artistas del siglo XIV hasta llegar a Miguel Ángel, que para él es el gran culmen de esa evolución que describe. Incluso supera la antigüedad, porque hasta ese momento el arte de la antigüedad siempre se había considerado como la expresión máxima del arte. Entonces, él ya reconoce unas reglas en la conformación del arte, una normativa en el desarrollo, y esposa incluso una sucesión de estilos. Lo que es muy marcado en su texto es el culto al artista. Entonces, esa es la idea que va a marcar toda la época que sigue, hasta que a finales del siglo XVIII, el alemán Joachim Winckelmann, quien escarba e investiga obras de la antigüedad griega, es el personaje que podemos considerar como el primer historiador del arte y arqueólogo, porque parte del conocimiento y de la observación del objeto mismo. Escribe sobre algo que ha visto, que ha observado, que ha analizado. Y la descripción precisa del objeto lo usa como método para alcanzar conocimiento. Entonces, parte del objeto para sus reflexiones y para sus conclusiones acerca de quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Tiene un interés en sistematizar los objetos de estudio y también desarrolla criterios estilísticos. Todo eso está plasmado en dos publicaciones que hace a mediados del siglo XVIII, que por una parte son las reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en pintura y escultura, y la otra es Historia del arte de la antigüedad. Entonces, con él ya tenemos los inicios de una disciplina que está desarrollando metodologías para sus casos de estudio. A lo largo del siglo XVIII y XIX hay varios eventos que marcan esa reflexión que se está iniciando sobre las obras de arte de una manera más científica. La una es el grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. Es una obra que para muchas generaciones de artistas ha servido de modelo desde que se encontró en 1506,
pero ya Plinio había hablado de ella. Entonces, también es base de discusiones intelectuales y es muy importante para el desarrollo de la teoría del arte. En base a esa pieza, Lessing desarrolla sus ideas acerca de los alcances y los límites de la pintura y la poesía, diferenciando las posibilidades de expresión de cada una de esos géneros artísticos en contra de una idea que se ha tenido y que todavía se tiene o se tenía de Horacio, de que decía ut pictora poesis, es decir, la pintura y la poesía son iguales, y Lessing dice no, la pintura presenta sucesos al mismo tiempo, mientras la poesía presenta una narración en el tiempo, un suceso después del otro, y por tanto son diferentes, sus alcances son distintos y cada una es válida por lo que puede hacer. Por otra parte, en 1871 hubo una disputa en Dresden, Alemania, sobre una pintura de un pintor muy importante renacentista alemán que se apellida Holbein. Vemos la pintura del lado izquierdo, la Madonna del alcalde Mayer, y del lado derecho una copia que circuló casi desde al mismo tiempo que el original, y no se sabía cuál era la original. Una estaba en Darmstadt y la otra estaba en Dresde, y las dos ciudades defendían la originalidad de su pintura. Entonces, por primera vez en la historia se hizo una comparación estilística y formal entre ambas piezas. Se hizo una exposición, se juntaron las dos piezas, se pusieron otras piezas del mismo autor, y en base a un análisis comparativo entre las pinturas con las otras pinturas del autor, se definió de que la pieza de Darmstadt era la original, mientras la de Dresde era una copia de un siglo después, y con ello también se definieron los medios expresivos de cada una de esas épocas. Eso fue otro paso muy importante hacia el desarrollo de una disciplina académica, pues ya desde 1799 se había establecido la primera cátedra en Historia del Arte en la ciudad alemana de Gotinga, y esos eventos a lo largo del siglo XIX ayudaron a perfilar la disciplina. Para ello también fue muy importante el historiador suizo Jakob Burckhardt, quien escribió dos libros muy importantes, además de otros escritos sobre la cultura del Renacimiento en Italia. Por primera vez se insertaron las obras en un contexto histórico-cultural y se hacía una descripción amplia de la época y la sociedad que dieron lugar a esas piezas. Las descripciones de Burckhardt marcaron hasta ahora la imagen que se tiene del Renacimiento italiano. Entonces, con ello ya tenemos las tres vertientes de las que se nutrió la historia del arte en su creación. Por una parte, están los historiadores que integran las obras en una historia cultural. Por la otra, está el anticuario, el coleccionista, que se basa en el análisis del objeto mismo, que tiene un interés en clasificar ese objeto y de partir del objeto para llegar a su descripción. Y la tercera vertiente sería la teoría, la filosofía, y que tienen interés en el análisis de la estética. Entonces, juntando esas tres vertientes ya se tenía el perfil de lo que iba a ser la historia del arte, y al mismo tiempo se ve de que es una disciplina muy amplia. En los subsecuentes se van creando diferentes centros que van profundizando en ciertos aspectos de las obras, lo que ha tenido mucha importancia para las futuras investigaciones es, por ejemplo, el texto de Heinrich Wölfflin sobre los conceptos fundamentales de la historia del arte, donde investiga los dos polos, Renacimiento y Barroco, que el Renacimiento había sido valorado mientras el Barroco no, y él en base a comparar binomios, que los llama lo lineal y lo pictórico, la superficie, la profundidad, etc., puede definir que son diferentes épocas en que nacen las piezas con diferentes inquietudes
Por tanto, las piezas tienen características distintas y no necesariamente una es mejor que la otra. Entonces, él rehabilita el arte barroco con eso. Un poco problemático con su enfoque es que postula un modelo histórico que piensa que es aplicable a otros tiempos y siempre hay una inevitabilidad de que se parte de algo y luego con otra cosa se hace una síntesis que llega a algo. Entonces siempre necesitamos dos elementos que luego llegan a una síntesis, pero se ha visto que así no pasa. Aún así, con esos conceptos que desarrolla y con el interés en establecer un sistema de clasificación, da un paso muy importante al análisis formal estilístico de las obras de arte. En cuanto al contenido de las piezas, es de suma importancia Erwin Panofsky, quien con su iconografía e iconología pone las bases para muchísimas investigaciones que quieren analizar el contenido de una obra partiendo de su descripción. Lo divide en tres partes el acercamiento que se tiene a una obra de arte. Primero hay que hacer una descripción preiconográfica, es decir, denominar los elementos que están presentes. En ese caso, en esa pintura de Poussin, un pintor barroco de Francia, vemos unos personajes con vestidos con sandalias y unas telas que los cubren en un paisaje y frente a un monumento de piedra, y viéndolo en detalle, es decir, llegando a un análisis iconográfico, identificando qué es lo que estamos viendo, vemos unos pastores que están en un paisaje que se puede identificar como la Arcadia, que era el paisaje soñado, digamos, el paraíso de los poetas, y donde están frente a una tumba y están descifrando una inscripción que es el mismo título de la pintura, Et in Arcadia Ego, lo cual es latín y significa también en Arcadia yo. Y si llegamos después al análisis iconológico, es decir, identificar cuál es el significado, eso no solamente saber quiénes están presentes, representados ahí, sino por qué y para qué están representados, entonces podemos llegar a diferentes interpretaciones desde una reflexión acerca de la muerte, de que la muerte también está presente en Arcadia, o que el personaje que está en la tumba estuvo en Arcadia y por eso está feliz, o incluso identificando el personaje femenino como una musa de la pintura o una diosa de la pintura, incluso que la pintura está presente en Arcadia y como Arcadia es el paraíso de los poetas, entonces estamos nuevamente en ese parangón entre las artes, en qué es mejor la pintura o la poesía. Entonces tenemos ahí diferentes niveles de interpretación, lo cual ha sido fundamental para la interpretación también, por ejemplo, las obras religiosas aquí de México o de la Nueva España. Y lo que hay que remarcar es, pues el análisis no termina en la iconografía, hay que llegar hasta la iconología, es decir, al significado, no basta con identificar qué es lo que está ahí, aunque a veces es bastante difícil saber qué está ahí, pero lo interesante luego es saber por qué está ahí, para qué está ahí y cuál es el significado de toda la obra. Con ello tenemos ya diferentes vertientes a investigar y esas perspectivas diversas se han ampliado muchísimo desde el siglo XX hasta ahora. Aquí enumero simplemente algunas para que puedan ver hacia dónde se pueden cuestionar las obras de arte. Lo que hemos visto siempre ha partido desde la parte de la creación del artista, pero también en la estética de la recepción, por ejemplo, se parte del otro lugar. ¿Qué pasa con quien observa la obra? ¿Cómo es recibida? ¿Qué atribución de significado hay de esa parte? Eso también es lo que le interesa a la semiótica del arte, cuáles son los significados denotados y connotados que tiene la pieza, cuáles códigos están presentes ahí. La historia social del arte se interesa por la inserción de las obras y sus contextos de creación dentro de una sociedad. Se ha preguntado por el papel de las mujeres en la creación, en la recepción
de las obras y en la historia del arte escrita por hombres, ¿dónde están las mujeres? Una vertiente muy importante actualmente es la llamada Bildwissenschaft en alemán, estudios de la imagen en español, Visual Studies en inglés, que toman la imagen como punto de partida, los diferentes tipos de imágenes, qué hacen las imágenes, cómo transmiten su significado, cómo nos posicionamos frente a las imágenes. Y por otra parte están ahora también los estudios de la materialidad, es decir, la misma materia con la que está hecha la obra, la presencia física que tiene, qué significados puede aportar. Si nos vamos, digamos, de la pieza aislada y las juntamos en exposiciones, por ejemplo, los ponemos en contextos de museo, también hay vertientes que estudian esas prácticas y también hay nuevas perspectivas que abren esos enfoques tradicionales y conectan diferentes medios como las perspectivas intermediales o también intentan ver los procesos culturales de una manera mucho más fluida con un concepto de cultura mucho más amplio, lo que llaman las perspectivas transculturales, que dan cuenta de todos los procesos de traducción cultural que hubo entre un lugar y otro, algo muy importante, por ejemplo, para el arte en América. Y lo que les estoy comentando, la historia del arte, nace en contexto alemán, en universidades alemanas, con la necesidad de salir del país por la toma de poder de los nazis. Muchos investigadores van a Inglaterra, van a Estados Unidos, abren importantes centros, ahí se va diversificando la historia del arte y aún así siempre parte de un núcleo europeo. Es una visión bastante eurocentrista. Por lo tanto, actualmente hay un fuerte movimiento de la llamada Global Art History, de ver el arte en perspectiva universal, de incluir otras latitudes y no partir solamente de los conceptos que se acuñaron en Europa. Y eso es justo algo que es muy importante también para México. ¿Cómo se hace la historia del arte en México? Pongo aquí el ejemplo del Instituto de Investigaciones Estéticas, porque como les puse abajo, hace 85 años se fundó, entonces mucha de la historia del arte en México es parte del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y no solamente es una historia que parte de investigadores locales, sino también muchos investigadores venían o vienen de afuera. Entonces hay un intercambio muy fuerte y muy rico de diferentes tradiciones académicas. Un caso peculiar para México es que hay muy pocas licenciaturas en historia del arte. Por tanto, la mayoría de las investigaciones vienen de una formación muy diferente, aunque después hayan hecho maestría y doctorado en historia del arte, parten de la historia de la antropología, de la arqueología, la arquitectura, literatura, etnomusicología o musicología, artes plásticas, fotografía, música, museología, restauración, incluso de física y matemáticas o de ingeniería química, a razón de esas vertientes recientes acerca de la investigación de la materialidad de las piezas. Entonces hay un abanico muy grande de enfoques, de intereses para investigar las obras artísticas y no voy a profundizar en eso porque justo a razón del aniversario hay muchos eventos en estéticas acerca de las aportaciones y los personajes importantes en esa historia del arte en México. Entonces les invito a ver eso en la página del instituto donde están las grabaciones de las diferentes actividades. Una cuestión muy importante para la historia del arte en México es la historia del arte prehispánico y la historia del arte virreinal. Dos manifestaciones distintas a las de Europa que entonces los investigadores se enfrentan al reto de qué hacer con la descripción y el análisis de esas manifestaciones si solamente cuentan con el repertorio conceptual que se ha creado en base a las obras
europeas. Eso lo quisiera presentar ahora en la revisión de mi área de investigación, que son la escultura y los retablos de los siglos XVII y XVIII en Hispanoamérica. Y ya desde el nombre nos encontramos con un problema, y lo puse aquí muy neutral, porque tradicionalmente se diría estudios de escultura y retablos barrocos en Hispanoamérica, o virreinales o coloniales. Entonces, ya con la misma terminología que estamos usando, damos pie a ciertas interpretaciones. Y si vemos las piezas, luego nos enfrentamos con problemas de cómo analizarlas. Partimos ahorita, digamos, del acercamiento tradicional, vemos desde el punto de vista del artista las piezas. Aquí tengo dos imágenes de la Virgen de Loreto, de artistas anónimos, datados en el siglo XVIII, entonces tampoco una datación muy precisa. Y así pasa con la mayoría de las esculturas. Se desconoce el autor, entonces toda la narrativa que podríamos hacer en base al creador de esas piezas nos falta. Tenemos que ver qué otro interés tienen esas esculturas, qué podemos sacar de ahí, qué nos pueden contar acerca de ellas, de su época de creación, de la recepción. En ese ejemplo, la Virgen de Loreto, por ejemplo, es una pieza de culto, como prácticamente todas las esculturas virreinales, es decir, son esculturas religiosas que están en un contexto de devoción y por tanto tampoco corresponden a esa idea que desde el Renacimiento se forjó, que la obra de arte es autónoma. Esa obra está muy ligada a su función. Y la función de culto en ese contexto tiene que ver con la instauración de devociones por parte de los jesuitas, con la instalación de casas de Loreto, es decir, de casas que imitan esa leyenda que hay, que la Virgen de Loreto fue traída, bueno, la casa más bien de Nazaret fue traída por ángeles a Loreto en Italia, entonces la Virgen de Loreto está en esa casa y esa casa se imita en otras partes. Y también se hacen representaciones pictóricas de esa escultura, se llaman veras efigies, entonces retratos verdaderos que tienen una parte del valor de la pieza original. Entonces, podemos rastrear la importancia de culto de esas piezas, cómo están hechas, cómo se parecen. Voy a regresar. ¿Cuál es la forma visual en que se presenta la Virgen de Loreto? ¿Qué modificaciones hay? ¿Hasta cuándo se puede conocer? ¿Cuáles son ahí las reglas? ¿Cómo, si hay modificaciones a lo largo de los siglos o no las hay porque se refieren a una imagen ancestral que justo el valor estático de la imagen, esa presencia hierática, refiere a la imagen original y no es una expresión, digamos, de una inhabilidad del artista, sino el interés está completamente en otra parte. La otra cuestión es, digamos, los extremos o las esculturas de vestir. Puse la Piedad de Miguel Ángel como ejemplo para comparar ahí arriba, es decir, la Madre de Dios viendo a su hijo muerto, y tendríamos aquí la Soledad en una iconografía parecida, una pieza que carece de cuerpo tallado completamente, es un maniquí que se puede manipular, que tiene articulaciones para que se pueda acomodar en la posición y solamente funciona junto con la vestimenta. Lo mismo pasa aquí con el Nazareno, igualmente una escultura de vestir que tuvo su importancia en las celebraciones de la Semana Santa de la Pasión y por tanto lleva esa exageración en la representación de las llagas, y también se nota en su mismo cuerpo qué parte del cuerpo tiene que estar vestida porque la escultura no funciona sin su vestimenta. En ese caso también es una pieza de culto, pero lo que nos puede contar es distinto a lo que vimos con la Virgen de Loreto. Aquí vamos a ver cuáles son los mecanismos de persuasión, cómo funciona esa pieza como actor dentro de esa narrativa de la pasión.
O aquí, por ejemplo, una escultura del siglo XVI, pero con estofado del siglo XVIII, es decir, un híbrido, que también aquí esa idea de esa pieza de arte íntegra no funciona porque fue modificada, hay un interés en mantenerla actualizada y ya. Pero podemos reconocer el tipo de estofado que tiene. Esa flor que ven en el dibujo es una clavellina y se ha logrado identificar otras piezas del siglo XVIII del entorno de la Ciudad de México que tienen ese mismo tipo de estofado, esa clavellina. Entonces ahí se puede hablar de talleres que hicieron ese tipo de piezas y de modas que privilegiaron esa manera de estofado. Y más allá, también partiendo del estofado, podemos revisar cuáles telas de la época se usaron para ser representadas en el estofado y efectivamente podemos ubicar piezas rococós del siglo XVIII que se parecen mucho a estos estofados que estamos viendo, por ejemplo, aquí en la escultura de San Pantaleón de mediados del siglo XVIII de la Catedral de Puebla. Entonces, las esculturas dan pie a ser investigadas desde múltiples perspectivas si dejamos de lado nuestro lente tradicional que siempre, por ejemplo, pregunta por el artista o quiere ver una pieza única y que se mantiene intacta a lo largo del tiempo y que sirve como obra de arte. Si nos fijamos más bien en el valor del culto, en la materialidad de las esculturas, en su relación con el contexto, se nos abren perspectivas muy ricas y eso no quiere decir que no tengan valor artístico, porque sí hay testimonios que los contemporáneos sí apreciaron las piezas o también los creadores de las piezas. La otra línea que es interesante explorar es la de los retablos. Insertar esas esculturas en un contexto de una obra total que es el retablo, donde se unen la pintura, la escultura y la arquitectura, y que está hecho entonces por parte de varios maestros. Ahí también la pregunta del autor es todo un reto, y la mayoría son anónimos, así ahí hace falta investigación en archivos para dislucidar los procesos de creación, los encargos y también el impacto que podrían haber tenido. Y como pueden ver en el retablo de la izquierda, pueden ser piezas incompletas que se han ido transformando con el tiempo. En el centro, el retablo está inserto en todo un conjunto de retablos de la iglesia de San Francisco Javier en Tepozotlán y solamente usa esculturas y la ornamentación del retablo con una finalidad teatral o un juego de luces y sombras. Y del lado derecho tenemos un retablo del siglo XVIII que usa un tipo de ornamentación, de conjunción entre soportes arquitectónicos y ornamentación que difiere mucho de los anteriores y que no se tenía un nombre para llamarlo. Entonces había que ver cómo se le podría llamar. Se le llamó neóstilo, que es toda una discusión también respecto a la otra terminología. Pero cuando vemos estos retablos, hablamos de barroco. Y aquí estamos con el gran problema que tenemos respecto a esas obras. ¿Qué es barroco? Yo soy alemana. Cuando escucho barroco, yo pienso en palacios, en suntuosa vida en la corte, en pinturas ilusionistas que abren las bóvedas de la iglesia hacia el cielo, en esculturas de mármol. Pero cuando suelo preguntar a personas de aquí, me dicen, pues todo lleno de ornamentación, oro, ¿no? Como lo pueden ver aquí arriba en la derecha, la Capilla del Rosario en Puebla, pinturas de Villalpando, los relieves en las iglesias andinas, las esculturas vestidas, las pinturas que dan cuenta de procesiones, pero en cuanto a su manufactura tienen un fuerte toque de una identidad y percepción diferente de los talleres indígenas de los Andes.
Entonces, a mediados y sobre todo del siglo XX y hacia los años 70 y 80, hubo una fuerte discusión si se podía llamar barroco las manifestaciones de América de esa época. Fue una discusión bastante ideológica también y se dijo que existe un barroco iberoamericano, entonces había la necesidad de agregar adjetivos para definir el barroco por ese interés de usar los criterios estilísticos que se habían acuñado en Europa y sobre todo en cuanto a las obras italianas. Y luego se agregaron otros adjetivos más para cada manifestación regional y temporal a lo largo del siglo XVII y XVIII para definir bien las obras, con lo cual actualmente hay investigadores que argumentan que no sirve mucho usar el término barroco porque confunde más a que aclara. Los términos nos hablan de la percepción que tenemos de las obras, del bagaje cultural con que venimos y la valoración también que aportamos a las obras. Entonces, es muy interesante revisar cuáles son las terminologías que se han ido usando y también promover una revisión de esas terminologías y intentar encontrar términos adecuados para las manifestaciones. En América, un ejemplo es el retablo estípite que vemos aquí de Jerónimo Balbás en la Catedral de México, el estípite que luego se va a la fachada en el Sagrario y de ahí es la gran moda del siglo XVIII que se reparte por todo el país y viene de un tratado de arquitectura manierista donde podemos ver ese tipo de pilastras que se prestan a ser modificadas y a llenarse de ornamentación circundante. Por tanto, supongo que todos lo han escuchado, ese tipo de retablos luego se llaman churriguerescos, lo que viene de una palabra que define un taller español de los Churriguera. Aquí ven una obra de José Benito de Churriguera, que se caracterizan por mucha ornamentación, pero nunca ha estado Churriguera en México y aún así ese término encontró su hogar aquí y se usaba muchísimo hasta que se decía que mejor ver otros criterios para definir esos retablos, por ejemplo, en base a sus soportes, por ejemplo, si son columnas salomónicas o columnas estípites. Este sería un ejemplo de una columna estípite, que es un retablo en Puebla, lo ven de color blanco porque se pintó para que se pareciera a la y no fuera destruida en la renovación de la ciudad. Y este retablo usa muchísimas rocallas. La rocalla viene del movimiento rococó en Europa, un movimiento cortesano que hay una discusión actualmente si se puede hablar de rococó en la Nueva España o no se puede hablar. Y vemos cómo esas rocallas transforman las partes del retablo, disuelven los capiteles y algo que queda aquí muy claro también es la relación entre la escultura y la manufactura del retablo. El retablo está hecho de manera muy suelta, la talla cobra vida mientras la escultura es muy estática y aquí tenemos algo muy típico de los retablos, que la manufactura puede ser de diferentes manos, entonces tenemos diferentes calidades en la ejecución una al lado de la otra y la pregunta ahí siempre es ¿quién hizo cada parte del retablo? Como no tenemos suficientes fuentes para hablar desde las fuentes acerca de los retablos, es decir, sus autores, quienes encargaron los retablos, los años de hechura, etc. Ahora tengo un proyecto de catalogación de retablos en el marco del cual estamos haciendo también dibujos de las plantas de los retablos y de los ornamentos para así tener herramientas de comparación entre los retablos y poder establecer relaciones de talleres, definir modelos de tratados, de grabados, etc. Y por la otra parte, contar con un catálogo que nos ayude también a proteger este patrimonio, que es una de las vías muy importantes que están
siguiendo los historiadores del arte actualmente, de catalogar el patrimonio porque nos faltan catálogos hechos de manera detallada o simplemente catálogos porque la cantidad de patrimonio con la que contamos es inmensa y lo que tiene que hacer el historiador del arte es dar cuenta de ese patrimonio porque ahí está. Un colega que ha hecho mucho para el desarrollo y la definición de la historia del arte en México, Jorge Alberto Manrique, una vez dijo respecto a los retablos, es que están ahí. Entonces, los historiadores del arte lo que tenemos que hacer es dejar un poco de ser lo que somos, es decir, intentar hacer una relación biográfica de la obra, verla como pieza única, inscribirla en una narrativa de genialidad artística, etc. Y si logramos dejar de ser eso, podemos descubrir todo lo que los retablos nos quieren contar y nos quieren presentar. Y creo que eso es el reto, de estar abiertos y de encontrar las maneras de sacarle jugo a las piezas, de encontrar los puntos interesantes que valen la pena investigar, compartir y que nos ayuden a dar luz a estas manifestaciones del pasado que nos han llegado y que nos pueden seguir contando historias acerca del pasado, pero también acerca del presente. Con eso, pues ya hicimos un recorrido así súper express. Me pasé un poco de tiempo, perdónenme. Y creo que sí tenemos material para discutir acerca de los aportes que puede hacer la historia del arte en esos inicios del siglo XXI y los aportes que podrían tener, o también las preguntas que se le pueden hacer. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias efectivamente por este amplio recorrido que nos ha llevado lo mismo por el proceso de institucionalización de la historia del arte que a sus problemáticas de investigación más recientes. Desde luego ahora vamos a abrir la oportunidad de participar a todas y todos quienes están aquí ahora. No, no somos tantos, así que puedo abrir el micrófono si alguien lo pide o pueden anotar sus preguntas a través del chat de la propia plataforma. Yo he de decir que en lo que se va preparando alguien más pide la palabra o alguien anota su pregunta. Yo quiero aprovechar para una curiosidad muy concreta que me ha venido surgiendo pues justo viendo la manera en que ahora se están haciendo este tipo de análisis en los que se abandona precisamente todos esos referentes que nos ha señalado que eran los clásicos de la historia del arte, el autor, la obra, la narrativa centrada en la genialidad. Y la atención ahora se presta a temas como la materialidad o el contexto. Ya se nos fue. Propiamente dichas, toda vez que estas también suelen centrar su atención en ese tipo de problemáticas. Perdón, justo la parte central no la pude escuchar. Sí, creo que se me cortó un poquito la conexión. Sí. Decía que si la historia del arte ha estado saliendo de esos elementos que la habían identificado, como la atención al autor, a la obra, y ahora prestaba atención a problemáticas como la materialidad o el contexto, la función de las obras. Pues, ¿cuál es entonces ahora la diferencia, la especificidad de la historia del arte frente a otras
disciplinas de la historiografía, como pudiera ser la historia de la cultura material o la historia cultural simplemente. Sí, buena pregunta. La historia del arte, aún así, siempre parte del objeto. Eso creo que es muy importante, que ha desarrollado metodologías para acercarse al objeto desde diferentes vertientes. Entonces, yo creo que eso es una gran aportación, y también todo lo que se está haciendo ahora en cuanto a estudios de la imagen. Cómo leer imágenes, qué hacen las imágenes con nosotros, etcétera. Ha habido una discusión de si no sería mejor llamar la historia del arte de una vez ciencia de la imagen, pero eso dejaría fuera otros enfoques, entonces quedaría muy corto también. Pero creo que una gran virtud de la historia del arte es justo eso, el manejo de la imagen, y también el manejo desde el objeto, y sí insertarlo, los objetos en esos discursos acerca de la estética, de la creación de la imagen, del uso propagandístico de la imagen, digamos, viendo en total las tres, digamos, las tres partes del proceso comunicativo. Por una parte, quien crea; por otra parte, el mensaje; y por otra parte, quien recibe. Entonces yo creo que sí, aún tiene mucho que decir, aunque también la historia del arte es muy amplia, ¿no? Tiene muchísimos enfoques y muchísimas temáticas que está discutiendo. Muchas gracias ante todo. Ya tenemos aquí por aquí un par de preguntas en el chat de una de nuestras, tanto es nuestra colega del centro universitario como estudiante de la maestría en Historia Cultural, Marina Elizabeth. Dice: agradezco mucho a la ponente por la exposición tan clara. Hace poquito estábamos en un curso sobre arte y literatura y partimos precisamente de la discusión de Lessing sobre Laocoonte. Pero me costó mucho trabajo localizar textos que abordaran las obras orientales, africanas, no se diga de Latinoamérica. ¿Podría sugerirme el trabajo de algún investigador para por lo menos poder problematizar en clase sobre esa falta de categorías para arte no europeo o clásico, entre comillas? Sí, ese es un gran problema, justo de que se ha estado partiendo siempre de Europa, pero desde hace unos años sí hay bastantes investigaciones también para otras latitudes. Estoy pensando que sería como lo más fácil, porque toda esa discusión del Global Art History va a esa problemática. De Latinoamérica hay muchísimo, eso no es tanto el problema más bien es orientales o africanas. Ahí sí tengo que decir que desconozco que haya en español, porque por ejemplo en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, tienen un centro que investiga arte asiático, justo con ese interés de conectar las diferentes narrativas. Y bueno, hay muchas universidades también en Estados Unidos que tienen centros de investigación de arte oriental. Arte africano siempre es más difícil. Ahí sí hay poco. Me guardo la pregunta para unos títulos específicos para más adelante, para pensarlo bien, y ya le escribo una referencia, sí. Muchas gracias. Tenemos por acá preguntas creo que vale la pena plantear las dos de manera conjunta. Inia Medina Lozano nos dice: ¿existe un balance historiográfico de los estudios retablísticos y de la escultura en México pensando en dos instituciones, el Instituto de Investigaciones Estéticas y el INA? Me imagino que es en tono de pregunta. Y
Bueno, si no me equivoco, es nuestra estimada colega, la maestra Gabriela Sánchez del INA. También quisiera destacar las aportaciones que la disciplina ha realizado el INA, tanto en arquitectura como arte virreinal en general, y en recientes fechas el saber de la ENCRIM cobra mayor relevancia para los estudios de la materialidad. Ese es más, creo, un tono de comentario. Exactamente. El INA es la importante contraparte. Usa estéticas como ejemplo, ¿no? Pero justo la restauración en cuanto a la investigación de la escultura es importantísima. Tenemos un seminario de escultura virreinal donde están colaborando investigadores del arte y restauradores aportando sus diferentes perspectivas para dar cuenta de manera más amplia de la escultura. Y la arquitectura la he dejado un poco fuera porque la arquitectura era, pues, digamos, el gran género con el que se empezó a discutir el arte novohispano y se ha hecho bastante investigación. La escultura y los retablos son más bien la parte que se ha investigado poco. En cuanto a la historiografía, no existe un texto o un libro general que nos dé un panorama general de los retablos o de las esculturas virreinales. Hay unos textos muy importantes de base como el de la doctora McKeever sobre el imaginero novohispano y su obra. Eso sería como para la historia del arte el texto básico que habría que conocer. El Museo Nacional de Virreinato en Tepoztlán ha sacado un catálogo de escultura donde también hay diferentes aportaciones. Han salido artículos acerca de esculturas estéticas, ha publicado un libro, El tejido polídromo, la relación entre la escultura y los textiles, y hay diferentes proyectos para escribir esa historia del arte sobre la escultura novohispana que no existe, porque nadie hasta ahora ha hecho el intento de dar cuenta de, digamos, las piezas claves de la historia de la escultura novohispana, lo cual es un reto grande justo porque desconocemos muchas piezas. En ese contexto, la ENCRIM es muy importante porque ha tenido muchas piezas para restauración y ha conocido muchos tipos de piezas que no conociéramos si no supiéramos de las restauradoras de los restauradores de la ENCRIM que han trabajado esas piezas en talleres, sobre todo piezas que funcionan en esas narrativas de culto que había mencionado. Los estudios retablísticos, hay en una revista de Artes de México que está dedicada a retablos, hay unos textos de Clara Bargellini y de Consuelo McKeever que dan, digamos, como un panorama general. Hay un texto de Marta Fernández sobre las tipologías del retablo novohispano, pero ahí tampoco tenemos, digamos, un libro que nos hable del retablo con pues la mayoría posible de enfoques que pudiéramos tener. Pero yo quisiera... ¿vas a hablar, Simona? No, adelante, doctora, adelante. Francisca, bueno, primero, gracias por esta plática tan enriquecedora. Y yo tengo una pregunta, mira, si la idea, según nos dices, a la hora de estudiar una obra de arte, es ya no salir un poco de esos referentes europeos, como nos dijiste hace poco, ¿cómo queda entonces, por ejemplo, en el caso de Panofsky, que creó una especie de una metodología para el análisis de la obra de arte? También ya quedaría
pues quedaría obsoleto o ya no sería pertinente, o todavía esos principios que él establece para el análisis de una obra de arte todavía funcionarían? Yo diría que Panofsky sigue vigente porque estableció un método. Entonces, si para mi pregunta que yo quiero hacer a la obra, ese método me sirve para tener una respuesta a mi pregunta, está muy bien. Lo que he notado que a veces pasa es que hay una percepción que como que la historia del arte es solamente iconografía. Basta identificar que está presente en una pintura y con eso ya tengo el significado. Pero no es así, ahí estamos apenas, ¿no?, en el primer paso, sino tenemos que ir más allá y ver cuáles son los significados de lo que está presente, y ahí podemos servirnos de muchos enfoques diferentes, porque Panofsky solamente, digamos, da la herramienta, porque en la parte del análisis iconológico también justo dice que hay que ver qué fuentes hay que nos pueda ayudar para descifrar el significado. Entonces, las herramientas siguen funcionando, solamente creo que hay que estar abierto y estar consciente qué herramientas estoy usando, para qué las estoy usando y qué me sirven, para qué me sirven y cuál es el bagaje que traen. Por ejemplo, el sistema de Panofsky es distinto a un término como el barroco, que trae una carga conceptual de iglesias italianas. Ahí está la pregunta, ¿me sirve eso para hablar de una iglesia del siglo XVII en México, Oaxaca, Puebla, Guadalajara, donde sea? Ahí ya vienen los problemas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Simona Villalobos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo solamente, bueno, es un comentario. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, es un comentario ya acerca sobre lo que vimos ya al final de su conferencia, sobre esta parte que están haciendo estos dibujos de los retablos, y bueno, pues para hacer como un catálogo también de esos diseños, y para poder en algún momento ampliar los estudios y hacer esas comparativas. Mencionaba de estos talleres que elaboraron, o identificar dónde se elaboraron estos, en qué talleres se elaboraron estas piezas, ¿no? Por toda este vacío que hay de autoría de todas las piezas que componen estos trabajos, ¿no? Y va un poquito, yo recordé hace unos días, bueno, mes y medio más o menos, yo traía, se me ocurrió algo similar, porque estaba trabajando con una posible restauración de el dorado o la hoja de oro de la cúpula de la Basílica de San Juan de los Lagos. Y al estar formulando el proyecto para enviarlo y su posible aceptación, que no fue aprobado, les comento, pero bueno. Estuve trabajando allí hay una parte, o hay unos relieves que tienen hojas de acanto y vid, uvas, todas estas cosas, y se tuvo que hacer este tipo de dibujos, ¿no? Como nos lo mostraba los retablos. Y a mí se me ocurrió, porque en ese momento ese era el trabajo, pero finalmente a mí se me ocurrió trasladarlo a la parte en la que estoy intentando en algún momento terminar mi tesis o hacer mi tesis, que es sobre, el doctor David ya lo sabe aquí, sobre el acervo litúrgico de la Basílica de San Juan. Y yo en algún momento pensé, me pareció un tanto descabellado, quizá incluirlo en ese momento, o en este momento va a ser un poquito complicado, porque es complejo trabajar, en este caso fue en AutoCAD, elaborar esos trabajos, pero ver que sí es también posible hacer este tipo de dibujos de los diseños. Veo que perdimos a la doctora Francis. ¿Cómo? Veo que perdimos la conexión con la doctora.
Cierto, sí es cierto. Esperamos a que regrese, ¿verdad? A conectar. Ajá. Una disculpa, son estos gajes del oficio de la vida académica en estos tiempos de contactos virtuales. Parece que ya está conectada. Ah, ya. Sí. Se me fue el internet. Ya estoy de vuelta. Muy Pero qué bien. gusto que haya podido Bueno, conectarse tan rápido. Bueno, me quedé sí. con el proyecto y los ornamentos presentes, pero ya no escuché más. Ah, bien. Bueno, entonces lo único, bueno, que yo comentaba que en ese momento cuando cuando estuve trabajando para sacar estos dibujos mediante primero una fotografía que hicimos de ahí que hice del lugar y luego ya realizarla en dibujo en el AutoCAD, pasarla en el AutoCAD, bueno, sí es un poco complicado y sobre todo para quienes no tenemos ese trabajo, pues, o esa familiaridad pues con estos herramientas, pero en ese momento se me ocurrió que pudiera también llevarse a cabo o realizarse este tipo de dibujos sobre de los bordados. Quizá los que están en San Juan, ahora que lo pienso, bueno, son como más actuales y hay por allí catálogos que ya hemos localizado en algunos museos, pero bordados mucho más antiguos creo que, y que no hay por ahí algunos, tampoco hay quienes los hayan bordado en algunos casos. Me parece que podría ser posible, o sea, bueno, yo lo único que quiero comentar es que me parece que no es tan descabellado lo que se me ocurrió en aquel momento. Bueno, si ustedes ya lo están realizando en los retablos, cosa que no sé si voy a lograr en algún momento hacer yo, pero bueno, sobre todo esa parte de que me parece que bien podría valer la pena y bueno, pues agradecer ¿qué será? El poder reafirmar que podría ir por ahí algo por el estilo, ¿no? Y muchísimas gracias. Bueno, me extendí un montón, pero bueno. Sí, yo creo que el dibujo es algo muy útil que nos sirve como herramienta de análisis porque abstrae, ¿no? En el contexto de los retablos con tanta ornamentación con el oro, luego nos perdemos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros para que nos pueda servir como herramienta es tomar una fotografía frontal del ornamento para que no haya una distorsión. Incluso estamos trabajando con fotogrametría para para el dibujo completo. Y luego empezamos a dibujar en AutoCAD, pero ahora están dibujando más bien en Illustrator, que se les hace fácil, pero como arquitectos luego uno está más acostumbrado al AutoCAD, que también funciona. Hemos tenido buenos resultados de ambos. Y creo que esos dibujos sirven siempre y cuando tengamos un catálogo y tengamos con qué comparar, es decir, cantidad, ¿no? Y siguientes ejemplos con qué cotejar, es decir, con textiles,
con grabados, con dibujos que pueden estar presentes en grabados, con formas ornamentales que encontramos en pinturas, etc. De hecho, nada más estoy ahora, tengo unas 2 semanas más o menos, haciendo también algunos pininos por ahí con Blender y se puede hacer cierta animación ya de estos dibujos también. Entonces, a mí con AutoCAD, que fue lo primero que agarré, bueno, era como muy plano, pero ya con Blender me parece que, bueno, se le puede dar esta animación y creo que también pero queda muy, pero no el que me mencionan, no lo había escuchado. Pero bueno, muchas gracias. Sí, del Adobe. Siempre lo que necesitamos ver es para qué lo queremos y cuál herramienta nos sirve para eso, porque jugar con la tecnología se puede muchísimo. Sí, vale. Ahí había Gracias. un comentario de Gaby Sánchez. Sí, Ok, hola. adelante. Buenas tardes. Bueno, agradecer el resumen que hiciste, Francisca, porque siempre hacer estas síntesis son muy complicadas y en breve tiempo, ¿no? Pero 2 puntos quería como hacer mención. Uno sobre este balance sobre la historiografía sobre retablos. Yo creo que es complicado mientras en México no se logra un catálogo, ¿no? General de escultura, que es, bueno, tú lo sabes, quienes hemos participado, hemos tenido la fortuna de participar, de catalogar en ese proyecto de estéticas que ha sido como interinstitucional, pero que al final no se ha logrado concretar a nivel nacional, ¿no? Y eso tiene que ver con un punto que yo creo que sí es importante de la propia disciplina. No se profesionaliza y no se contrata gente profesional con estudios de posgrado, digamos, para hacer catálogo. Y lo digo desde mi propia institución, desde las instituciones involucradas, ¿no? Mientras no haya apoyo para que la gente realice el catálogo, o sea, los catálogos requieren de recursos humanos y monetarios, ¿no? Son proyectos costosos porque requieren gente que se contrate, ¿no? Y gente profesional con estudios, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema que sigue teniendo México es que no hay un catálogo general ni de retablos ni de escultura. Y seguiremos quejándonos las instituciones involucradas sobre ese es nuestro gran defecto, nuestra incapacidad de concretar eso por falta de recursos en lo digamos, en lo personal, bueno, no personal, en la institución que a mí me corresponde, por falta de recursos es eso, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el punto débil de por qué no tenemos, no se puede hacer un balance sobre los retablos en México, porque no hay un catálogo, ¿no? Y ese es un gran problema porque no podemos saber y ocurren los incendios y no sabemos cuántas obras hay un robo y no sabemos, o sea, y hay una como leyenda, digo, no es leyenda negra, pero como una limitación, ¿no? Que no se hace el catálogo porque si se tiene acceso público, entonces es una herramienta, un catálogo para los robos. Pero yo creo que tendría que pensarse que se tiene que hacer la obligatoriedad de hacer un levantamiento para justo protegerlo, porque si se roba no tenemos ni una fotografía, ¿no? O es la fotografía de los 15 años donde aparece el retablo por atrás entre flores de plástico, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, ese es un problema que tenemos en México, ¿no? No se puede hacer un balance porque no hay un catálogo. Y eso es muy, muy delicado, muy grave, porque siguen pasando y cambiaremos de siglo, parece ser, y seguimos como con el catálogo inconcluso, ¿no? Y la otra es el uso de herramientas, digamos, estas nuevas tecnologías. La fotogrametría creo que es la gran opción ahorita, digo que es algo que yo también empiezo a acercarme para... digo, no tiene que ser necesariamente con escáner, pero sí, Simón, a ti que te interesa eso, yo creo que sí, la fotogrametría es una posibilidad que se requiere una cámara. Bueno, hay que tomar un curso apropiado, pero yo creo que sí tenemos que acercarnos más los historiadores del arte a estas interdisciplinas, ¿no? Buscar asesoría y la parte técnica uno tiene que aprender como de todo y la fotogrametría creo que es una gran posibilidad ahorita. De hacer registro por lo menos fotográfico de algún detalle o de los textiles inclusive, ¿no? Habrá que ver cómo funciona con eso. Pero bueno, creo que básicamente era ese mi comentario, el problema del catálogo y la otra sí que acercarnos a las nuevas tecnologías para hacer registro, para que a partir de ello podamos hacer una interpretación mucho más completa, que luego tenemos limitación porque no están los documentos, ¿no? Entonces no hay documentos, pero tienes la obra. Entonces yo creo que estas nuevas tecnologías nos ayudan
acercarnos desde la materialidad para tener una visión un poco más completa del objeto sin que sepamos ni cuándo se hizo, si luego, por ejemplo, y te entiendo, cuando uno fecha en México es siglo XVIII, o sea, apenas si llegamos al siglo, no llegamos como cuando uno va a los museos europeos, sí ponen, por ejemplo, en las cédulas en los museos, elaborado en 1575, por decirlo, restaurado en 1600 no sé qué, y vuelto a restaurar en 1800 tanto, ¿no? Eso no sucede en México justo porque no tenemos, ni hay tantos investigadores, los archivos tampoco están muchas veces a la consulta, ¿no? Entonces, ante esas limitaciones, esta otra opción que se nos ofrece ahorita de la materialidad, justo con estas buenas relaciones que hay con los restauradores, ¿no? Que también entienden nuestras necesidades, cada vez creo que entienden más lo que nosotros estamos buscando y nos apoyamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos eran mis dos comentarios. Y nada más, muchas gracias. Sí, efectivamente, los catálogos son la base para que podamos contar sobre retablos y esculturas, y sí ha habido esas iniciativas, para quienes no sepan, entre el Instituto de Investigaciones Estéticas, el INA, tanto para Ciudad de México, también para el estado de Oaxaca, y también en Hidalgo se ha hecho un catálogo. Entonces, hay algunos estados donde se ha estado avanzando, pero aún así sigue siendo una gran necesidad, sobre todo porque aunque haya catálogos, son muchas veces demasiado generales que no pueden servirnos de base para nuestras investigaciones. Entonces necesitamos efectivamente gente preparada que pueda usar lo que había mencionado, la terminología adecuada, que pueda reconocer las técnicas, que pueda dar una valoración global, que pueda insertar el objeto que está viendo dentro de un contexto, y es una labor titánica frente al patrimonio riquísimo con que cuenta México. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Y ya se me fue la otra parte. Lo de la tecnología. Sí, muchas gracias. Sí. Sobre la fotogrametría, quería decir que Geneviève Flousset, una colega nuestra que trabaja mucho con fotografía y arquitectura prehispánica, publicó un pequeño manual sobre el uso de fotogrametría. Es un libro electrónico que está en la página de Estéticas. Ese es muy bueno para tener una idea general acerca de la fotogrametría. Muchas gracias. Porque dice que no es demasiado compleja, entonces cualquier historiador de arte o quien esté trabajando con patrimonio puede hacer uso de la fotogrametría para hacer los estudios pertinentes. Pues muchas gracias. Yo creo que sí que no nos toca como aprender, cada vez nos toca aprender más como historiadores del arte, digamos, desde cómo hacer catálogo, que eso te requiere, tiene su gracia, por decirlo, hasta, ¿no? O sea, esto de láser escáner, la fotogrametría, y uno tiene que, impresión 3D, yo ya estoy entrando a eso, entonces uno tiene que estar actualizado en estas maneras de poder interpretar nuestro objeto de estudio, ¿no? Sí. Pero sería todo. Muchas gracias, Francisca. No, gracias a ti. Y gracias a todas las presentes. Pues yo creo que con esto, salvo que ya no tenemos más preguntas en el chat, salvo que haya alguien más que quiera intervenir, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. De nuevo, mil gracias a la doctora Francisca por acompañarnos en esta tarde noche. Gracias a todas y todos por haber permanecido durante toda esta hora y poco más.